Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Hernández y voy a hacer una pequeña sustentación del trabajo del mapa conceptual con respecto a lo que es la lógica. La lógica es un elemento fundamental, una ciencia propia dentro de las ciencias filosóficas que estudia básicamente el pensamiento, la forma en cómo se estructura la mente, la forma en cómo pensamos de una manera organizada. Aquí podemos ver que este mapa conceptual, atendiendo a esos principios, quise hacerlo en estos enunciados. Primero, la lógica, definición, carácter y objetivo y objeto de estudio. Segundo, distinción entre pensamiento y razonamiento lógico. Tercero, principios fundamentales del pensamiento lógico. Cuarto, lógica formal o clásica. 5. Lógica de las proposiciones. Ya con esos enunciados podemos hacernos una idea general de lo que comprende la lógica. Aquí podemos ver dentro de su definición, carácter y objeto de estudio, cuál es esa definición fundamental, ¿no? Es una ciencia formal, es una rama de la filosofía, estudio del pensamiento y razonamiento en función de la verdad. Tiene un objeto de estudio claro, que son los principios de validez formal de la inferencia, unos tipos de esquema para asegurar validez de conclusiones. Su función clave es la relación de consecuencia entre premisas y conclusión, asegurar que la conclusión sea consecuencia de las premisas, procesos lineales para resultados secuenciales. Mm, digamos que también contempla las leyes de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que las leyes que rigen el pensamiento humano también están ligadas dentro de la lógica. Naturaleza antropológica que fortalece la racionalidad propio de los seres humanos. Su origen y etimología viene desde Grecia, se remonta desde Grecia, aunque su fundador se dice que es Aristóteles, pero también hay que darle un espacio muy significativo a los sofistas, los grandes retóricos antes de Sócrates o inclusive durante Sócrates, contemporáneos a él, jugaron un papel fundamental dentro de la fundación de la lógica. Aristóteles lo que hace es sistematizar, tecnificar y plasmar en un libro mucho más organizado en qué consisten los principios retóricos de la lógica, pero hay que darles también el crédito a los sofistas como Gorgias y Protágoras. La etimología del griego logos, que significa pensamiento, razón o verdad. Campos de aplicación, básicamente en todas las ramas del conocimiento, principalmente en la filosofía, matemáticas e informática, que ha sido las áreas más explotadas, digamos, de esta ciencia. Bien, hablando de la distinción entre pensamiento y razonamiento lógico, tenemos el pensamiento, tenemos una definición, una función y un proceso. Seguimos avanzando con el razonamiento lógico o raciocinio. Aquí tenemos ese origen, esa función, esa naturaleza, esa estructura, esa validez y unos ejemplos de inferencias deductivas, pues podemos verlos aquí con las premisas. También vamos rápidamente mencionando los principios fundamentales en los que se fundamenta, valga la redundancia, la lógica. Son básicamente tres: principios de identidad, ¿sí? Lo que es, básicamente. Aquí podemos ver su explicación y su ejemplo. Tenemos el principio de no contradicción, básicamente es una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Ofrezco una explicación, un ejemplo y una aplicación práctica. Y finalmente el principio de tercero excluido. Es una relación entre dos afirmaciones y no puede haber un término medio. Y aquí ofrezco una explicación, un ejemplo y una aplicación práctica dentro del campo propio de la filosofía. Seguimos avanzando con la lógica formal y clásica. Aquí ya podemos centrarnos un poco a esa ciencia de la lógica o lógica puramente formal. Aquí podemos también contemplar que dentro de esos estudios está razones focales, actos de pensar, conceptos, juicios, formas de estructura, abstracción de contenido. Es un poco más estructurado. Por ejemplo, en métodos para detectar verdades lógicas tenemos el método sintáctico y el método semántico, y aquí podemos ver en qué consiste cada uno. Bien, seguimos avanzando con
la lógica de las proposiciones, donde se trata de sistematizar o esquematizar un poco más, de una manera mucho más abstracta. Es una rama de la lógica para validar enunciados. Aquí, por ejemplo, tenemos las proposiciones y enunciados. Tenemos una proposición que es una unidad mínima del lenguaje, un valor de verdad que puede ser verdadero o falso, no ambas, de acuerdo a los principios que acabamos de ver, y algunos ejemplos y unos enunciados. También unas variables proposicionales, que son símbolos que representan proposiciones simples, puede ser la letra minúscula A, B o C, proposiciones compuestas y conectores lógicos. Aquí podemos ver una tabla de conectores lógicos muy importante, ¿no? Que eso se puede ir estudiando a medida que se va avanzando dentro del estudio de la lógica. Y finalmente, reglas de formación, que son para asegurar que una secuencia de caracteres sea una fórmula bien formada, ¿no? Entonces tenemos aquí las reglas, unas reglas específicas que nos pueden dar una idea de lo que puede llegar a ser una lógica más estructurada. Muchísimas gracias y espero que esta explicación haya sido un poco práctica para el sustento de este trabajo. Muchas gracias.